Bien, hermanos, pueden abrir la palabra del Señor en Hechos, capítulo 20, versículos 13. Vamos a leer hasta el versículo 24 en esta mañana. Hechos, capítulo 20, versículo 13. Hacia adelante leeremos en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger ahí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de ahí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio solemnemente del Evangelio y de la gracia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, cuando comenzamos el capítulo número 20, vimos el alboroto en Éfeso, vimos que Pablo pasó por la ciudad de Éfeso y ahí hubo unos alborotos, ¿cierto?, debido a que él predicaron la palabra del Señor y entonces surgió esta persecución y entonces tuvieron que moverse para no enfrentar esta persecución en distintos lugares. Pablo tenía la intención de ir a Siria. Y como tenía la intención de ir ahí, debido a que había un plan para matarlo, él decidió irse por tierra, ¿cierto?, para evitar que lo pudieran matar. Y en estos viajes, como vimos la semana pasada, ¿cierto?, habían hermanos que lo acompañaban. Vimos la lista de hermanos mostrando estos 7 hombres que estuvieron acompañándolo en medio de esta predicación del Evangelio, mostrándonos así que el apóstol Pablo no era un llanero solitario, sino que era alguien que tenía compañeros que estaban con él a través de este trabajo que es la predicación del Evangelio. Y mientras él se movía, también exhortaba a los hermanos, exhortó a los hermanos porque tuvieron temor, cierto temor, debido a que había surgido este alboroto. Algunos tuvieron y quedaron asustados frente a este alboroto. Entonces Pablo vimos que lo que hizo fue exhortar en el sentido de animar, en el sentido de alentar a los hermanos que estaban con temor. Pero no solo lo hizo con esos hermanos de Éfeso, sino que dice que después Pablo siguió recorriendo distintos lugares y al recorrer distintos lugares él siguió exhortando, o sea, siguió animando a los hermanos que estaban en ese lugar. Y Pablo se quedó, ¿cierto?, en ciertos lugares para poder participar de algunas fiestas judías, donde él quería predicar el mensaje del Evangelio, quería aprovechar esa oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Y vimos entonces que Pablo siguió con esta misión de predicar el Evangelio hasta que llega, ¿cierto? Vimos ahí en Troas, ¿cierto?, que llega y está el culto, están realizando un culto al Señor, están partiendo el pan y entonces Pablo se pone a predicar largamente. O sea, da un sermón muy largo y vemos a un joven Eutico, ¿cierto?, que después de este mensaje largo y también las lámparas que estaban encendidas, el calor que generaba el lugar, finalmente vimos que muere. Él muere, pero a la vez, después que muere, ¿cierto?, Pablo se acerca a él y el Señor lo usa para que Eutico resucite. Y esto termina siendo algo de consolación, algo de esperanza para la iglesia que está en ese lugar. Y como vimos entonces la semana pasada, nos encontramos con un Pablo que predicando y anunciando el mensaje del Evangelio en ese contexto hace que la iglesia sea totalmente consolada. Y vemos entonces que ahora
Pablo va a seguir con viajes, ¿ya? Viajes. Él se va a mover desde la ciudad de Troas, donde vimos todo esto, lo que sucedió, hasta Mileto, ¿ya? Entonces, del versículo 13 al versículo 16 vamos a ver un relato de distintos viajes que el apóstol va a hacer desde Troas hasta Mileto. Entonces, si nos ponemos a observar lo que nos dicen los versículos, vemos primero en el verso 13 que se nos dice que Pablo había ido por tierra desde Troas a Asón, ¿ya? O sea, lo cual era 32 kilómetros aproximadamente, que equivalía a 8 a 10 horas más o menos caminando, ¿ya? Como siempre hemos dicho, el mundo antiguo era los movimientos, los viajes eran así. Ahora lo interesante aquí es que Pablo nos dice en el versículo 13 que él había decidido, ¿cierto?, irse, ¿ya? Decidió irse por tierra hasta Asón. Y los estudiosos ahí dicen por qué Pablo había hecho eso, ¿cierto? Es como que se va antes y deja todo ahí, a todo lo otro ahí, y él se va antes a ese lugar caminando, como les decía, 8 a 10 horas aproximadamente. Y aquí los estudiosos, por supuesto, solo piensan en las posibilidades que Pablo, por la cual Pablo hizo esto, ¿ya? Y la mayoría, ¿cierto?, piensa que es porque Pablo quería pasar un tiempo a solas, en oración, quería pasar un tiempo a solas, meditando, quería pasar un tiempo a solas en todo lo que había pasado en ese momento, ¿ya? Y eso tiene sentido considerando que nuestro Señor Jesucristo hacía lo mismo, a través de los viajes, a través del trabajo pastoral, a través de la predicación del Evangelio, había momentos que el Señor se apartaba. Recordará usted, por ejemplo, en Marcos 1:35, donde el Evangelio nos señala lo siguiente, nos dice que Jesús, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y ahí oraba, ¿no? Entonces Jesús ciertamente tenía mucho trabajo, predicaba mucho tiempo, pero había momentos en que se apartaba de la multitud. ¿Para qué? Para buscar el rostro de Dios. Lo mismo nos dice, por ejemplo, Lucas capítulo 5, versículo 15, donde se nos dice aquí el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 15, que su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él, o sea Jesús, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces, Pablo, al parecer, está haciendo exactamente esto, está apartándose, ha tenido tanta acción, tanto movimiento, tantas circunstancias, lo último, resucitar a Eutico, ¿cierto?, que él necesitaba un tiempo apartarse. Ahora, eso es bueno, apartarse de vez en cuando para tener un encuentro con el Señor, en buscar con el Señor, en meditar con el Señor. Y digamos, algo que se ha perdido en nuestra cultura acelerada, ¿cierto? Exactamente eso, apartarse y tener tiempo a solas con el Señor en oración, en meditación de la palabra, y una palabra que se ha perdido hoy, en contemplar, ¿ya? La contemplación, que es combinar esto, oración, meditar y contemplar las grandes obras de Dios y meditar en la grandeza del Señor. La aceleración de este mundo ha hecho perder eso, y el cristianismo práctico que tenemos hoy, ¿cierto?, que muchas veces tiene que ver con hacer y hacer y hacer y hacer cosas, y reunión tras reunión, ha hecho perder esa idea de orar, de meditar y de contemplar la grandeza de Dios a través de la oración. Y al parecer Pablo entonces está haciendo eso, está contemplando, está reflexionando, está dedicándose por lo menos 8 a 10 horas en esa caminata solo a meditar en esas grandes obras del Señor. Y luego vemos del verso 14, ¿cierto?, que Pablo se mueve, ¿cierto?, de Asón a Mitilene, ¿cierto? Pablo entonces se mueve de esta pequeña ciudad de Asón y se va, ¿cierto?, a Mitilene, donde se encuentra entonces en esta ciudad con los hermanos. Era una ciudad puerto, ¿cierto? Por eso dice que llegan en barco, y se une con ellos, y en esta ciudad de Mitilene, que era la ciudad principal de una isla que se llama Lesbos, entonces él hace este viaje de Asón a Mitilene, todos juntos, 170 a 80 kilómetros aproximadamente. Y después de Mitilene, el verso 15 nos describe, ¿cierto?, que viaja de Mitilene hacia la ciudad de Mileto, que era el destino donde ellos iban a llegar. Ya en este viaje se dice que hacen algunas paradas, o se nos describe por lo menos geográficamente algunas cosas, como por ejemplo, dice que pasan frente a Quío, que era una pequeña isla muy chica, ¿cierto?, de la costa de Jonia, de Asia Menor, y luego siguen su viaje en el barco
y al otro día atracaron, ¿cierto? O se detuvieron en Samos, ¿cierto? Samos, que era el centro comercial marítimo, un lugar donde había un templo gigante de la diosa Hera, y la ciudad natal de algunos filósofos conocidos como Pitágoras. Bueno, en matemáticas nos enseñan, ¿cierto? Las cosas de Pitágoras, ¿ya? Ahí tenemos, en ese lugar está ahí, y luego hace una escala, también nos dice, en un pequeño puerto de Trogilio, donde seguramente llegan ahí porque ya se estaba haciendo de noche, como se estaba oscureciendo, no era recomendable moverse en barco en la noche, ya que seguramente podían atacarlo, habían riesgo. Entonces se detuvieron ahí en Trogilio y se quedan ahí esa noche. Y finalmente al otro día entonces hacen ese viaje de Trogilio a la ciudad de Mileto, después de viajar 270 kilómetros por mar, lo cual eran 3 o 4 días de viaje aproximadamente. Y el verso 16 entonces nos explica que Pablo, en vez de detenerse en la ciudad de Éfeso, porque era una posibilidad detenerse en la ciudad de Éfeso, dice el verso 16 que pasa esa ciudad y no se detiene en la ciudad de Éfeso, tal como nos dice el verso 16, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés. O sea, él tenía urgencia, él tenía un objetivo claro, que era llegar a la ciudad de Jerusalén, y por tanto no se detiene en Asia. Ahora, en Éfeso, que era una ciudad de Asia. ¿Por qué hace esto? No porque Pablo no amara a la ciudad de Éfeso, no porque no amara a los hermanos, los cuales tuvo hace poco y hubo un alboroto, sino porque él tenía un objetivo claro en donde él se quería mover. Él tenía un objetivo claro, que era llegar a la ciudad de Éfeso y después llegar a la ciudad de Roma. Esto lo expresó en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 19, si uno va un poquito más atrás, el capítulo 19, versículo 21, había dicho estas palabras. Hechos 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Entonces Pablo tenía objetivo claro, Jerusalén y después Roma. No porque no le importara la iglesia, no porque le importara los hermanos de la ciudad de Éfeso, sino porque tenía un objetivo claro, ¿ya? Y él quería llegar a Jerusalén para poder participar en la fiesta del Pentecostés, ¿ya? La fiesta del Pentecostés, que para nosotros quizás es conocida por Hechos 2, pero era una fiesta judía en donde los judíos se reunían y celebraban los primeros frutos. Dios la había instaurado en el Antiguo Testamento, tal como nos dice Éxodo capítulo 23, versículo 16, nos dice lo siguiente: también guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha a fin del año, cuando recojan el campo del fruto de tu trabajo. Entonces esa era una fiesta judía, Pablo era judío, por tanto quería estar en esa fiesta judía. Pero el propósito de Pablo siempre era, recuerden, evangelístico. Y quería seguramente aprovechar las multitudes, porque era una ciudad de Jerusalén repleta de gente de todos lados que venían a participar en la fiesta de Pentecostés, y Pablo entonces iba a tener mucha interacción, iba a tener muchas personas, muchos otros judíos con los cuales le iba a poder predicar el mensaje del Evangelio. Y entonces Pablo aprovecha esa ocasión. ¿Y qué nos muestra, hermano, todos estos viajes, todas estas descripciones de dónde lugares Pablo se mueve de un lado hacia otro? ¿Qué nos está transmitiendo la palabra del Señor a través de estos versículos, ¿no? Nos comunica, primero, mis hermanos, que Pablo tiene un objetivo claro. El objetivo que él tiene claro es cumplir la voluntad del Señor. Dios había determinado para él que pasara por Jerusalén y que fuera a Roma. Dice que el Espíritu Santo le decía y le empujaba a hacer eso, ¿cierto? Entonces Pablo deja a los hermanos en Éfeso porque tenía un propósito mayor, que es servir al Señor en esa ciudad, apegarse a ese plan original. Mi hermano, entonces, cada uno de nosotros debe tener claro la ruta hacia dónde se dirige. Si el Señor me ha llamado a hacer algo específico, como cristianos, debo mantenerme en esa ruta específica. Siempre va a haber desvíos, siempre va a haber algunas opciones de aquí por allá, pero si el Señor me llamó a algo específico a hacer, esa es mi tarea, ese es mi objetivo, eso es lo que yo tengo que hacer para la gloria del Señor. Por ejemplo, a mí me llamó a ser pastor, entonces mi objetivo es enseñar la palabra del Señor constantemente, lo más claro posible, para que la iglesia sea edificada. Ese es el objetivo, ese es el don que me dio el Señor, enseñar la palabra del Señor. Pero no es el mismo para ustedes, no todos aquí van a ser pastores.
No todos van a ser aquí personas llamadas a enseñar la palabra del Señor. Algunos sí, y si alguien de ustedes ha sido llamado, amén, qué bueno, el Señor le va a ir guiando para cumplir ese objetivo. Pero quizás Dios le llamó a cada uno de ustedes a otra cosa, a algo específico, que tenga que ver con oración, que tenga que ver con discipular, que tenga que ver con servir, que tenga que ver con evangelizar, etcétera. Cada uno de ustedes tiene un llamado particular, y ese llamado particular, si es un objetivo claro que el Señor le ha llamado, entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo para seguir ese llamado? ¿Cómo estás construyendo tu vida a partir de ese llamado específico que el Señor ha hecho para ti? ¿Dónde deberías invertir tus fuerzas si no es en eso en lo cual el Señor te ha llamado? ¿Qué estás haciendo con ese llamado particular que el Señor te ha dado? Y Pablo nos muestra aquí que él aprovecha toda instancia y todo momento para predicar la palabra del Señor. Por eso él va a Jerusalén no para divertirse, él va a Jerusalén porque entiende que en ese lugar va a poder predicar el mensaje del Evangelio. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, hay fiestas, ¿cierto? Hay fiestas que la gente celebra, hay fiestas que todos nosotros quizás participamos en alguna fiesta, Día del Niño, Día de la Madre, ahora se acerca Navidad, y algunos celebran y algunos no celebran, pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo aprovechar esa instancia, ese momento, para predicar el mensaje del Evangelio? ¿De qué manera puedo usarlo para que otras personas en esas reuniones familiares, quizás mis familiares que no son creyentes, puedo usarlo para transmitir el mensaje del Evangelio? Pablo aprovechaba todas las oportunidades, todas las oportunidades. Todos los viajes que hacía, lo hacía porque él sabía que iba a tener una oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Incluso, hermanos, en nuestras vacaciones, si es que tiene vacaciones, en nuestras vacaciones deberíamos pensar cómo nosotros podemos predicar el mensaje del Evangelio. ¿Qué oportunidades el Señor nos ha abierto para predicar el mensaje del Evangelio? Entonces, mis hermanos, eso es lo que hacía Pablo y eso es lo que deberíamos anhelar también, aprovechar las oportunidades para predicar el mensaje del Evangelio. Pablo usaba todo lo que veía a su paso, todas las instancias que tenía a su paso, la usaba para predicar el mensaje del Evangelio. Bueno, como saben algunos de ustedes, yo, por ejemplo, tendré un viaje al norte pronto a ver a mi hermano que está en la cárcel y va a ser una oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Y busco y oro al Señor para tener la oportunidad para exactamente predicarle el mensaje a mi hermano. Y va a ser una oportunidad que hay que tomar, que hay que aprovechar, porque quizás va a ser una de las pocas oportunidades en donde el Señor tiene en un momento de dificultad a mi hermano, y los corazones ahí a veces se abren más, entonces ir con la palabra del Señor y anunciar el mensaje del Evangelio. Y quién sabe si él llega a ser salvo, lo cual sería maravilloso, ¿cierto? Pero yo no puedo hacer eso, pero sí puedo ser fiel y predicar el mensaje y esperar que Dios obre en su corazón. Entonces, ¿cómo usamos, hermanos, todas las oportunidades que nosotros tenemos para predicar, para anunciar la buena noticia a aquellos que no conocen al Señor? Bueno, aquí vemos entonces los viajes de Pablo. Pablo utiliza todo para predicar la palabra del Señor. Y entonces el objetivo de Pablo ahora era llegar a Mileto. Y eso es lo que vamos a ver entonces desde el versículo 17 al versículo 24, donde va a comenzar lo que se conoce como la despedida en Mileto. Ya, la despedida en Mileto, y como es harto lo que aborda aquí Pablo, vamos a dejar una segunda parte para la próxima semana, pero aquí vamos a ver en los versículos 17 al 24 lo que Pablo va a señalar sobre esta despedida en Mileto. Comienza con el verso 17, donde dice que manda a llamar a los ancianos de Efeso. Ya, como dijimos, no pasó a la ciudad de Efeso, sino que pasó a la ciudad de Mileto para evitar, cierto, enredarse y quedarse ahí pegado, como decimos. Y entonces en la ciudad de Mileto manda un mensaje y manda a llamar a los ancianos porque quería darle las instrucciones finales acerca de lo que él le iba a decir. Esta era una distancia de unos 50 a 60 kilómetros que había, no era tanto, era un viaje a pie de 2 días o un día en barco. Y Pablo los manda a llamar porque quería darle entonces la última advertencia porque él ya no los iba a ver nunca más. Era su despedida, tal como dice la palabra, ¿no? Se iba a despedir y les iba a dar las últimas instrucciones a los ancianos de la iglesia. Entonces, cuando ellos llegan, comienza a hablarles en el verso 18 respecto a cómo ellos han visto su vida a través de la predicación del Evangelio. Él estuvo en Asia, en la ciudad de Efeso, en otras ciudades, pero él dice, miren, ustedes me han visto la forma en que yo he vivido. Me conocen, han convivido conmigo y saben cuál ha sido mi manera de ser. Y entonces Pablo le empieza a señalar eso. Y en el verso 19 les dice que él ha servido con humildad, con lágrimas y con muchas pruebas debido a la persecución de los judíos.
Además de eso, le dice que ha dedicado gran parte de su esfuerzo y de su vida a predicar el mensaje del Evangelio, ya sea públicamente o ya sea en privado, como nos dice, de casa en casa, llamando a todas las personas, ya sea judíos o griegos. Lo que ha hecho siempre es llamar a las personas al arrepentimiento. Entonces lo que hace Pablo con esto, ¿cierto?, es dejar un modelo de lo que es un pastor bíblico, ¿cierto? Un pastor conforme al corazón de Dios, un pastor que quiere agradar a Dios. Y a la vez, por supuesto, también cristianos que queremos agradar al Señor, porque no solo es para un pastor, sino que es para todo cristiano que quiere agradar al Señor. Nos deja un modelo que tenemos que ver y observar y considerar sobre esto. Lo primero que dice Pablo es que él, cierto, ha sido, nos dice en el versículo 18, cierto, 19, que él ha servido al Señor con humildad, con lágrimas y con pruebas. O sea, Pablo ha sido para ellos un ejemplo, un ejemplo. Él se ha comportado con ellos de forma ejemplar. La mayoría de las cosas que Pablo ha hecho han sido ejemplar. Por supuesto, él también se ha equivocado, porque era un pecador también. Pero la mayoría de las cosas que ha hecho ha sido ejemplar. Y le dicen, miren como yo he vivido. En otras palabras, le está diciendo, mire mi ejemplo. Y Pablo se atrevía a decir esto no solo aquí, sino que en otras ocasiones también él le dijo a las iglesias, miren mi ejemplo. Por ejemplo, en Filipenses 3:17, él dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. O sea, él dice, yo he sido un ejemplo para ustedes, ustedes imiten este ejemplo. En Primera de Tesalonicenses 1:6 también dice lo siguiente, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, yo he sido un ejemplo, por tanto lo que tienen que hacer ustedes es seguir este ejemplo e imitar este ejemplo. Porque yo he vivido siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Esta imitación, como les decía, no es solo para pastores, no solo que se debe esperar de los pastores esta imitación y este ejemplo, sino que todo cristiano debe aspirar a imitar a Cristo, por supuesto, pero también a aquellos que han vivido conforme a la voluntad del Señor. ¿Podría, hermano, tú decirle a otro, imíteme a mí porque yo imito a Cristo? ¿Podría señalar y decir eso no? Si dicen, no puedo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la gracia de Dios actúa en ti tal como actúa en el apóstol Pablo, ¿por qué no habrían cosas que yo podría decir, imítenme a mí? Porque yo he seguido a Cristo en esto. No es por ponerme yo en el centro, sino porque yo al seguir a Cristo, entonces puedo decir, imíteme a mí. ¿No será porque en verdad no queremos asumir el costo de lo que significa seguir a Cristo? ¿No será porque no queremos tener los estándares lo más bajo posible, cosa que, cierto, no hay ningún problema? Pero ¿por qué no subir el estándar y decir, oye, imítame a mí? Mira, yo he vivido conforme a la voluntad del Señor en esta área, quizás no en toda la área, pero en esta área específica, quizás yo he servido al Señor, he sido fiel, he hecho esto. Entonces podrías imitarme en esta parte. Podrías imitarme. ¿Por qué hay temor en eso? Porque seguramente no queremos el costo, no queremos lo que significa, no queremos vivir según los estándares que el Señor ha puesto en la palabra para todo cristiano. Y no solamente para los pastores. En segundo lugar, vemos aquí que Pablo pone un ejemplo de humildad, de compasión y de sufrimiento. Como leímos, él dice que ha servido humildemente en la obra del Señor. Y este humildemente quiere decir que él nunca se ha puesto como alguien que fuera superior espiritualmente a los demás, o que fuera como los fariseos que se jactaban y actuaban externamente, pero en verdad su corazón no estaba con el Señor. Porque Pablo decía en otras partes de la Biblia que la gracia de Dios ha obrado en él, y en base a esa gracia él ha hecho lo que ha hecho. Es lo que nos dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia del Señor soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien ha trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo se presenta como un ejemplo, pero no con orgullo.
Se presenta como un ejemplo porque la gracia de Dios ha obrado en él, y como la gracia de Dios ha obrado en él, él dice, yo soy un ejemplo, pero fíjense cómo yo he trabajado, lo he hecho con humildad delante de ustedes. He imitado al Señor y lo he hecho con humildad, nunca jactándome, nunca creyéndome superior a los demás espiritualmente, sino con humildad. Pablo se presenta de esta manera, pero también dice que él ha trabajado con lágrimas. O sea, Pablo no fue una persona indiferente al dolor de los hermanos, porque él vio las dificultades de los hermanos, las pruebas que enfrentaron y las pruebas que él mismo también enfrentó. Y lo vieron, ¿cierto?, con lágrimas sirviendo. Eso quiere decir que él fue, como decimos hoy, empático o compasivo con los hermanos cuando estaban pasando distintas dificultades. En medio de muchas circunstancias, él estuvo con lágrimas. Nos dice por qué, porque amaba a los hermanos y sabía que aquellos hermanos estaban pasando por angustia y necesidad. Incluso cuando hubo disciplina, incluso cuando hubo pecados, él se conmovía frente a la dificultad que ellos enfrentaban. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, nos dice Pablo cuando está escribiendo, dice, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Pablo era entonces un siervo humilde que amaba a sus ovejas, que amaba a sus hermanos, y que entonces dice que hasta llegaba a derramar lágrimas cuando escribía esas cartas, sabiendo que algunas cartas tenían que decir cosas a veces difíciles o duras para los creyentes. Y hermanos, aquí hay que mostrar que Pablo sin duda mantenía su firmeza, pero a la vez mantenía la compasión. Era capaz de hacer el equilibrio perfecto en estas cosas. Mi hermano, ¿tú eres un creyente así? Que lo motiva a corregir a los otros hermanos es el amor al Señor y la compasión con que se alejen del pecado. ¿Hay algo de eso realmente en tu corazón cuando corriges a un hermano? ¿Eres compasivo y empático con los demás creyentes cuando están pasando dificultad o prueba o pecado? Y entonces ayudas y extiendes tu mano para acompañarlos en medio del sufrimiento o en medio del dolor. Eso, hermano, es un creyente, entonces, que está buscando, no solo un pastor, sino un creyente que está buscando ayudar a los demás. Pero también Pablo señala aquí que él era un pastor que enseñaba y predicaba en cualquier contexto. Pablo era un pastor, y como pastor lo que quería hacer era enseñar constantemente la palabra del Señor, dice públicamente y de forma privada, lo cual nos dice que él estaba predicando públicamente, así como lo estoy haciendo yo ahora, pero también visitaba y se relacionaba con los hermanos y oportunidades que tenía, entonces él predicaba. Pablo predicó, podemos recordar, en las casas, en la sinagoga, en la plaza, en el areópago, a través de las fiestas judías. Todo momento él tuvo oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo lo que hace y lo que invita a hacer es exactamente eso, enseñanza en todo momento. Un cristiano que quiere agradar al Señor lo que hace es tomar todas las oportunidades que tenga para poder enseñar la palabra del Señor. Y ahora nuevamente preguntarse si usted, hermano, es de esta manera, porque este es el estándar, este es el ejemplo. Yo aprovecho cada oportunidad para enseñar, para instruir en doctrina, para amonestar, para corregir. Aprovecho esas oportunidades que tengo de mis relaciones con mis hermanos o con otras personas externas de predicar el mensaje del Evangelio. Entonces, como pueden ver, Pablo nos deja un modelo para que en esta despedida hagan pensar a cada uno de los ancianos que están escuchando ahí, pero también a nosotros en la actualidad a escuchar al Señor a través de su palabra y darnos cuenta cómo estamos viviendo entonces nuestra fe conforme a la voluntad del Señor. Y luego en los versos 22 y 23 podemos ver entonces la misión que a Pablo le espera en Jerusalén. Pablo va a ir a Jerusalén y dice que el Espíritu Santo le ha estado advirtiendo que va a experimentar cadenas y aflicciones. Él sabía que parte de la misión en Jerusalén iba a ser enfrentar dificultades. Esta no va a ser la única vez que el Espíritu le va a advertir, sino que después, más adelante, con mucho más detalle, le van a advertir lo que se va a venir en Jerusalén y posteriormente en Roma. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21, versículo 4, ¿cierto? Un capítulo más adelante, tenemos estas afirmaciones acerca de lo que Pablo va a enfrentar. Dice 21:4, después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. ¿Ya? Los discípulos ahí, no vayas, Pablo, a Jerusalén.
Y el verso 10 al 14, después uno avanza y dice ahí, en el capítulo 21, versículos 10 al 14, y deteniéndose ahí varios días, descendió a Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, ató las manos y los pies y le dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándose el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Como no dejaba persuadir, dejamos de insistir, diciéndole que se haga la voluntad del Señor. Entonces los hermanos estaban preocupados. Oye, va a ir a sufrir Pablo, te van a perseguir. No vayas, no vayas. Y él dice, bueno, yo estoy dispuesto a morir por causa del Señor. Si el Señor así lo quiere, si es la voluntad del Señor, amén, decía Pablo. Voy a ir igual y estoy dispuesto a sufrir por causa del mensaje del Evangelio. A él, porque le advirtieron que iba a sufrir, no lo hizo cambiar de opinión. Al contrario, dijo, voy a enfrentar el sufrimiento para la gloria del Señor. Y hermanos, es bueno recordar eso para nosotros. Ser cristiano incluye sufrimiento. Querer vivir conforme a la voluntad del Señor incluye sufrimiento, incluye problemas. Y Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, advirtiéndole exactamente de esto en 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos y sufrirán persecución. O sea, usted quiere ser fiel al Señor, amén, qué bueno que desee servir al Señor, pero les dice y les advierto, van a sufrir persecución. Y esto, como les decía, no incluye solo a los pastores, incluye a todo cristiano que quiera vivir fielmente en la obra de Dios. Si usted quiere ser fiel al Señor y a su palabra, entonces eso va a significar problemas, sufrimiento, persecución. Es la advertencia que el Señor hizo, que Pablo hizo y que a través de la historia de la iglesia siempre ha vivido. Pedro, el apóstol Pedro, en sus cartas, que es una carta de sufrimiento, ¿cierto?, para los cristianos, advierte exactamente lo mismo. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice, porque para este propósito han sido llamados ustedes como cristianos, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplos para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca, y cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Dice, miren el estándar, es Jesús. Actúen como Él. ¿Está dispuesto a seguir a Cristo, aun si esa es la condición? ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que puedes sufrir físicamente maltrato y persecución. Ahora uno dice, bueno, pero en este contexto en el cual estamos no hay persecución física ni maltrato, digamos, físico, pero sí hay otras cosas. Significa que vas a tener que enfrentar hermanos que te van a ofender, hermanos que te van a lastimar, y lo natural para ti va a querer ser alejarte. Sin embargo, ¿es eso seguir a Cristo? ¿O es más bien evitar el costo de seguir a Cristo? Significa que va a haber gente que te va a traicionar y tú vas a querer naturalmente pagar con la misma moneda. ¿Es eso seguir a Cristo? ¿O es querer evitar el costo de ser cristiano? Significa que van a haber personas que van a hablar mal de ti y tú vas a querer defenderte. ¿Es eso seguir a Cristo? ¿O es evitar tomar el costo de seguir a Cristo? Y podríamos multiplicar los ejemplos. Pero el camino cristiano es difícil, hermanos. ¿Cómo vas a vivir con eso? ¿Te vas a vivir defendiendo? ¿Te vas a amargar? ¿Te vas a resentir? ¿Vas a guardar en tu corazón no perdón? ¿O vas a seguir el ejemplo de Jesús? ¿Vas a seguir las pisadas del Maestro? Que cuando lo ultrajaban, no ultrajaba. Cuando le hacían mal, no devolvía mal por mal. Lo que hacía simplemente era dejarlo en las manos de aquel que lo juzga todo. Entonces, Pablo les dice, mire, este es el camino cristiano. Esto significa ser cristiano. Esto significa tomar la cruz y seguir a Cristo. Y Pablo simplemente le importa eso. No me importa si sufro en Jerusalén. No me importa si me veo lastimado en Jerusalén. Lo que me importa es agradar a Cristo. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Voy a poner mis ojos en Cristo. Y en el verso 24, entonces termina diciéndonos, ¿cierto?, dos cosas muy importantes que tenemos que tener también en nuestra mente.
Primero, dice que Pablo no considera su vida como valiosa. No considera su vida como valiosa. La determinación de Pablo era enfocarse no en su vida, no en los sufrimientos de su vida, sino él estaba determinado a decir, yo voy a enfocarme en las cosas eternas, yo voy a enfocarme en Cristo, voy a enfocarme en que lo que importa no es mi vida, lo importante es Cristo, lo que Él hizo por mí. Y siempre que estamos sufriendo, el foco, hermanos, es enfocarte en el problema, es enfocarte en el sufrimiento, es enfocarte en la problemática, pero no enfocarte en Cristo. Porque somos seres que sentimos, ¿cierto? Es normal, todo nos pasa. Pero lo que Pablo dice, no me importa a mí, mi vida, me importa cumplir el propósito de Dios. Y por eso Pablo podía decir en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cómo alguien puede decir eso? ¿Cierto? Uno dice, ¿cómo puede decir eso? Bueno, él vivía para Cristo y si moría para él era ganancia, porque decía, cierto, los versos que siguen, pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. O sea, si estoy vivo y sirvo para algo, bueno, puedo servir para algo, entonces puedo mantenerme vivo. Porque de ambos lados me siento apremiado, dice Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. O sea, él dice, si estoy en esta vida y puedo servir de algo en el avance del reino de Dios, amén. Déjame con vida, Señor. Pero si no, yo en verdad, dice Pablo, deseara estar con Cristo, en verdad. Yo deseara estar con Cristo. Ese es mi deseo. Pero sea lo que Dios quiere. Mi vida está en tus manos, Señor, dice. Para Pablo, entonces, su vida no era lo valioso. Su único deseo y anhelo era disfrutar de Dios y hacer su voluntad. Pablo decía, si esto significa sufrimiento, no me importa. ¿Significa la cárcel? No me importa. ¿Significa enfermedades? No me importa. ¿Significa traiciones? No me importa. ¿Significa ataques contra mi persona? No me importa. Lo que me importa es Cristo. Lo que me importa es el Evangelio, eso me importa. Lo único que me importa es vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿tenemos esa determinación en verdad nosotros? ¿Esa es nuestra actitud realmente frente a la vida, frente a los problemas, frente a los sufrimientos? ¿Es realmente esa? Yo quiero agradar a Cristo. Nada más me importa. Pablo decía, no considero mi vida valiosa. Lo valioso es Dios, es Cristo, es su Evangelio. Eso es lo valioso. Y si yo soy un instrumento de Dios para eso, amén. Voy a seguir viviendo. Pero si no, Señor, llévame. Llévame a tus brazos, déjame estar contigo para siempre. Y la segunda cosa que Pablo dice aquí en el verso 24 es, quiero terminar la carrera y el ministerio que Dios me entregó, que recibí de Cristo. Para Pablo la vida cristiana es una carrera que comienza cuando uno es salvado por el Señor. Es salvado de la perdición, conoce el Evangelio y entonces es una nueva criatura. Pero entonces él sigue caminando en esta carrera y lo único que quiere hacer es terminar esta carrera que se le fue entregada. Nuevamente, cada uno de ustedes se nos entregó algo, se nos entregó un ministerio, se nos entregó dones para el servicio de su iglesia. La pregunta es cómo lo uso y si voy a terminar bien esa carrera. El anhelo de Pablo era terminar bien esa carrera. El anhelo nuestro debe ser terminarla también de esa manera, digno del Evangelio. Pablo dice en Filipenses 3:12, no es que lo haya alcanzado ya o que haya sido o haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me enfoco en Él y avanzo en esta carrera, dice. Y me enfoco en lo que vendrá. Y cuando Él termina la carrera, la segunda carta a Timoteo, que son sus últimas palabras, antes de ser ejecutado, Pablo, para él, cierto, él terminó bien la carrera. Él terminó bien la carrera. Por eso, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, Pablo dice estas palabras. Segunda de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, dice. He terminado la carrera. He guardado la fe. He hecho un trabajo para la gloria de Dios y por la gracia de Dios me he esforzado hasta lo último. He dado hasta lo último. He sudado lo más que he podido sudar en esta carrera. No me he guardado nada, he hecho todo lo posible. Y he hecho mi mayor esfuerzo. Y en el futuro dice, me estará reservada la corona de justicia en el Señor. El juez justo que me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. A Pablo le preocupaba terminar bien su carrera. Y esa es la misma actitud, hermanos, que todos nosotros tenemos que tener. Estamos en una carrera, comenzamos con Cristo cuando nos salva, pero va a llegar un día en que terminemos esa carrera.
que se acabe esa carrera. Vamos a enfrentar distintos obstáculos, distintos problemas, pero lo importante va a ser enfocarnos en la carrera, como dice Hebreos, poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. La única manera de mantenernos peleando en esta carrera y terminar bien esa carrera es con los ojos en Cristo. Porque, hermanos, es fácil, pastores les van a engañar, hermanos les van a traicionar, problemas familiares van a tener, enfermedades se van a enfrentar y va a haber miles y miles de cosas. Pero si usted no saca los ojos de Cristo Jesús, si usted aplica el Evangelio por el cual fue salvado constantemente, créame, va a terminar bien la carrera. Porque está poniendo su confianza en Cristo, en el Evangelio, en ese Evangelio que nos salvó y que nos mantiene constantemente en nuestra vida cristiana. Si nosotros sacamos los ojos de Cristo Jesús, no vamos a poder decir como Pablo, he terminado la carrera. No vamos a decir, hemos alcanzado y ahora me espera mi reunión con el Señor para estar para siempre con Él. Mi hermano, ¿están puestos tus ojos en Jesús? ¿Estás avanzando en esta carrera? ¿Estás listo para encontrarte con el Señor y decir, he terminado la carrera? ¿He hecho todo lo que pude para extender el reino de Dios? ¿O no? Y eso, hermano, es lo que tiene que hacernos meditar si estamos viviendo en esta carrera para la gloria del Señor. Oremos. Padre, te damos las gracias. Te agradecemos, Señor, porque tú nos salvaste un día. Porque tú, Señor, nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora, Señor, corremos esta carrera tal como Pablo la corrió. Y ahora, Señor, estas palabras de despedida que Él estaba dando a los ancianos en Mileto, también son palabras para nosotros, Señor. El modelo, Señor, de ser un cristiano fiel, el modelo de caminar fielmente en tu palabra para algún día, Señor, encontrarnos contigo. Padre, ayúdanos a ser fieles en esta carrera y a poder terminarla con los ojos puestos en ti, Señor. Somos débiles, flaqueamos a veces, Señor, nos vemos enfrentados a dificultades, pero, Señor, ayúdanos tú a ser librados de todo ello y a poder descansar en ti, Señor, a poder confiar en ti, aferrarnos a ti y seguir cada día honrándote y glorificándote, Señor. Te alabamos y te agradecemos por tus bondades y pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.